a una pregunta al hombre que nos ha estado filmando y grabando, pero no ha dicho una sola palabra, el amigo Luis Navarro. De todo lo que tú has grabado, todo lo que has filmado, ¿qué cosa te hizo dejar la cámara un momento a un lado? ¿Qué pregunta te quedó? Ok. Bien, bien. Yo te puedo grabar a ti. Ok, gracias. Toda la información que este amigo y servidor se lleva a Guatemala es muy importante, porque multiplica la información, pero voy a hacer una pregunta basado en la data. Y me voy a poner en el lugar del paciente. El paciente, no sé si es a nivel mundial, pero en mi país ocurre lo siguiente: el paciente busca el paliativo y no le interesa el registro, no le interesa la estadística o la frecuencia, jamás. Le interesa el paliativo. Entonces acude a X asociación, a Y asociación, a X hospital público, y lo que le interesa al paciente es tener su factor. La pregunta en sí es la siguiente: ¿dónde queda la data? ¿Hay duplicidad de datos? ¿Qué tan confiable es esa información que llega a la Federación Mundial de Hemofilia? ¿No será que aumenta esa frecuencia? Eso quisiera saber. Sí, no, depende del sitio, depende del sistema que se esté usando. Precisamente yo les decía esta mañana, y el doctor Robledo lo está ahorita confirmando, que en Colombia hasta hace 5 años la información no era lo que usted está diciendo. Ojalá fuera que se duplicara en algún momento porque dos centros reportaran al mismo paciente. En el caso nuestro era que la información era subregistrada, porque por lo que decía el doctor Robledo, hay 200 hematólogos y todos vemos hemofilia. Entonces un hematólogo por allá en un consultorio diagnosticaba a un paciente y no se lo reportaba a nadie, y ni siquiera la asociación de pacientes se daba cuenta de que ese paciente existía, ni la liga, ni nada. Y cuando el doctor Robledo trataba de sacar la información, pues era una información muy parcial de lo que sucedía en Colombia, ¿sí? Hasta que no se creó este registro nacional, nosotros tuvimos una información demasiado parcial, incompleta, y no podíamos decir qué hacíamos. Ya hoy en día, y eso le estaba diciendo al doctor, uno va a una reunión como esta, o lo invitan a un congreso, y uno queda como un príncipe, ¿sí? Yo voy, pues me ponen a presentar los datos de Colombia y un saco pecho, me siento orgulloso, no solo porque son datos muy buenos, hemos logrado llegar a un nivel bueno, sino porque están muy completos, ¿sí? Uno puede mostrar qué estamos haciendo gracias a ese registro, ¿sí? Entonces eso depende del sitio. Ojalá hubiera pues sitios donde se duplique de pronto la información, pero la tendencia en general de nuestros países es a tener datos por debajo de la realidad, porque hay mucho paciente que no está registrado, sí, y ese es el problema, y por eso les decimos aquí que hay que luchar por un registro adecuado de cada país, por crear un sistema de registro, y eso hay que hacerlo generalmente de la mano. El único que logra hacerlo generalmente es bien el Ministerio de Salud, con contadas excepciones. Hay casos en que Venezuela lo logró hacer de manera independiente, pero el que pone a la última, y así sucedió en Colombia, en cintura a toda la gente, es el Estado. El Estado es el que saca la ley y dice: esta enfermedad es de obligatorio registro, y vaya usted como médico y no la reporte, o como entidad de salud no reporte que le llegó a ese paciente, le caen encima y tiene una sanción por no registrarlo, ¿sí? Entonces es la única forma en que logra tener ya uno un registro adecuado.